Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. Muchos pastores y predicadores dispensacionalistas creen que la iglesia no pasará por la gran tribulación debido a que sería algo injusto y que la novia de Cristo no puede pasar por tribulación. Sin embargo, la Biblia siempre habla de la tribulación cuando habla de la iglesia. La iglesia no está ajena a la tribulación. La iglesia ha pasado por tribulación, está pasando por tribulación y pasará por la gran tribulación final. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 nos dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El apóstol Juan estaba pasando por tribulación, estaba pasando por aflicción cuando escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. Estaba allí pasando por tribulación por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y esto es algo que Juan estaba pasando, pero que ya había sido advertido por Jesús mismo en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33, que nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Eclipsis, mismo término que vemos en Apocalipsis 1:9. Pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, en el mundo tendréis aflicción, que es otro sinónimo para tribulación, y en el griego original es eclipsis. Eclipsis es tanto aflicción como tribulación. Y Jesús le dice a sus discípulos que en el mundo tendríamos que pasar por tribulación, pero que en medio de esa tribulación debemos confiar en Cristo porque Él ha vencido al mundo. Colosenses capítulo 1 versículo 24, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. El término es eclipsis, sinónimo para tribulación. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo estaba completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cristo sufrió, nosotros también sufriremos aflicciones y tribulaciones. En Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5 nos dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción o tribulación, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 nos dice: a fin de que nadie se inquiete
por causa de estas aflicciones o tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Para esto hemos sido puestos en este mundo, para pasar por tribulación. La iglesia pasará por tribulación y gran tribulación. Hechos capítulo 14, versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, la iglesia tiene que pasar por tribulación. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Para reinar con Cristo tenemos que sufrir. Tenemos que pasar por aflicciones y por tribulación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice: no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tenemos que pasar por tribulación. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y el Señor nos dará la corona de la vida. Apocalipsis 7:14 nos dice: y respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la tribulación final, conocida como la gran tribulación, que será dirigida por el anticristo contra los santos, contra los que guardan la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, la Escritura nos dice que morirán muchos. Habrá muchos que sufrirán el martirio. Y la Escritura nos dice que el apóstol Juan vio a la multitud que venía de la gran tribulación y lavó sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. La iglesia pasará por la gran tribulación. Otro versículo son los siguientes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 nos dice hasta cuándo la iglesia será afligida y pasará por tribulación. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. La iglesia seguirá pasando por tribulaciones y por la gran tribulación hasta que Jesús sea revelado, sea manifestado. Cuando Jesús vuelva por segunda vez desde el cielo con sus ángeles en llama de fuego, es ahí cuando vendrá el reposo de la iglesia de las tribulaciones. Por eso es que la iglesia debe seguir hacia adelante firmes, a pesar de las aflicciones,
y de las tribulaciones, como nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor con todos sus santos. Y también Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que nos dice lo siguiente: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? El proceso de la santificación en el cristiano dura hasta la venida del Señor. O sea, la iglesia pasará por la gran tribulación. Así dice la palabra de Dios. Y punto.